tal? Soy Alicia Mesa, aquí en Cultura 3.0 por la mula.pe, un programa cultural diverso que hoy día va a estar bastante interesante. Vamos a ir a un corte y regresamos en un ratito. Bueno, estamos aquí de regreso en Cultura 3.0 y estamos con el arqueólogo Iván Gessi, que desde hace más de 10 años es director del proyecto Chanquillo en Casma. Es un mirador astronómico. Observatorio astronómico. Observatorio astronómico. Cuéntanos sobre tu trabajo ahí, Iván. Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Alicia. Estoy bastante agradecido que me den la oportunidad de difundir entre el público que ve la mula.pe lo que significa Chanquillo. Chanquillo es un observatorio astronómico porque en una parte de este lugar se construyeron 13 torres de piedra y barro. Algunas son bastante altas, otras tienen un tamaño mediano, pero tienen una particularidad. Su posición en el horizonte corresponde exactamente al rango de movimientos del Sol a lo largo del año. Imaginemos que los antiguos constructores de Chanquillo querían medir el paso del Sol y a través de estas construcciones construyeron una especie de regla gigante en el horizonte. Y eso les permitía llevar el conteo de los días a través del movimiento del Sol con un error de apenas 3 días, una cosa increíble. Bastante preciso, ¿no? Súper preciso, considerando pues que es una sociedad ágrafa. Así es. Que no tenía, hasta donde sabemos, ¿no?, la escritura, ni tenía los métodos que nosotros tenemos ahora, calendarios, relojes, computadoras que nos dicen todo el tiempo, Así es. En qué momento del día estábamos, en qué parte del año, qué viene después. No contaban con nada de eso. Sin embargo, gracias a un lugar como Chanquillo, sí podían organizar su calendario ceremonial, religioso, económico. Ahora, ¿estos estudios corresponden a la rama de la arqueología que es la arqueoastronomía? Sí, la arqueología evidentemente tiene muchas ramas, ¿no? Es una de las cosas que me encanta de la arqueología, es que al ser el estudio de la sociedad en el pasado, prácticamente todas las ramas del conocimiento se aplican a la arqueología. O sea, puede perfectamente graduarse de la universidad a un filósofo que dice, bueno, ya tengo mi título, pero ahora quiero estudiar la filosofía de los incas. No hay ningún problema. Entonces, la arqueoastronomía es la aplicación de la astronomía al pasado. Entonces, es el estudio de la astronomía de las civilizaciones antiguas. Que son dos cosas que, como conversábamos, fascinan a la gente, ¿no? Digamos, lo astronómico, la arqueología, son dos ciencias. Exactamente. Mucho misterio. A la gente le fascina la arqueología y también le fascina la astronomía. Así es. Entonces, que haya la oportunidad de juntarlas en una sola disciplina es algo que evidentemente tiene un jale especial con el público. Así es. Ahora, Chanquillo es un lugar que tiene 2.300 años de antigüedad. Entre 2.400 y 2.100 años de antigüedad. Y el lugar, digamos, por los estudios que ustedes han hecho, fue concebido específicamente para ser un observatorio. ¿Con qué fines? En términos generales, es un centro ceremonial muy grande dedicado al culto al sol. Pero quizás el conjunto de construcciones o instalaciones más importantes del sitio y que posiblemente sirven para darle una expresión material a este culto al sol son precisamente las 13 torres y otras construcciones aledañas que funcionan en conjunto y que en su totalidad llamamos el observatorio astronómico. O sea, las torres son una parte, pero hay lugares desde los cuales se hacen las observaciones, por ejemplo. Entonces el conjunto lo llamamos el observatorio y todo esto sería definitivamente el centro más importante del sitio, ¿no? Incluso las torres son, digamos, el elemento más prominente de este paisaje cultural. Casi donde estés en Chanquillo vas a ver las torres. Las torres son de diferentes tamaños, ¿no? No es que sean unas torres, digamos, uniformes en tamaño, sino que tienen... Varían en altura, y esto es algo que no hemos logrado descifrar completamente, pero parece tener que ver con la construcción de un horizonte artificial. Es decir, han tomado una colina que se prestaba para ello, y sobre esta colina han construido las 13 torres para precisamente marcar el paso del sol. Pero la altura aparentemente tenía que ver con la hora exacta, precisa, en la cual el sol salía o se ponía detrás de una torre. Si la torre era muy alta, iba a ocurrir más temprano o más tarde. Entonces ellos han creado
una línea, si uno trazara una línea que une las cabeceras de todas las torres, forma una línea particular que no logramos entender del todo, pero parece tener que ver con un propósito astronómico también. Ahora, ¿eso era para fines de culto o era para fines de, como te pregunté, para un calendario agrícola? ¿Cuál era el fin? Yo creo que principalmente para el culto al sol. Por ejemplo, una idea que me anima a hacer esta afirmación es que las técnicas astronómicas que se emplean para determinar el tiempo con el rigor suficiente para el calendario agrícola son mucho más antiguas que Chanquillo y requieren técnicas o requieren, digamos, observaciones más simples que no requieren la construcción de un monumento de barro, piedra, con metros de altura. Todo el trabajo que se refleja en las 13 torres es de muchísimas horas, miles de horas, hombre, ¿no? Entonces sugiere que el propósito va más allá del estrictamente económico, puesto que el campesino que necesita información calendárica lo obtiene de otras formas más simples. Entonces nosotros pensamos, y si a eso le añadimos toda la evidencia arqueológica que sugiere que en las torres y alrededor de las torres se celebraban banquetes, se consumían bebidas, se danzaba, se tocaba música, se consumía algo y se rompía inmediatamente la vasija como a modo de ofrenda, todo eso nos hace pensar que lo que está ocurriendo es más bien un culto al sol. ¿Todo eso que tú has mencionado está, digamos, documentado? O sea, ¿hay evidencia? Sí, bastante bien. Tenemos ya varias publicaciones que son el resultado de varios años de investigación arqueológica, las que hemos hecho mi equipo y yo, las que han hecho investigadores que me han precedido. Y hay varias publicaciones que pueden encontrar, si las personas buscan la palabra Chanquillo con K en internet, probablemente encuentren vínculos a varias de las publicaciones. ¿Qué significa Chanquillo? No lo sabemos, es una muy buena pregunta. Tenemos pendiente el estudio de un lingüista. Hay varias interpretaciones, ninguna tiene un asidero como para que la consideremos correcta. Por ejemplo, hay gente que dice que la forma ovalada que tiene un edificio muy importante en el sitio se parece a la del Chanque, que es el nombre que le dan un molusco en la zona. Pero otra gente dice que el nombre más antiguo que uno encuentra es Chancaillo, por ejemplo en los documentos del siglo XIX, y por lo tanto cuando Tello le llama Chanquillo ya está haciendo una abreviación. Entonces en realidad es algo que no sabemos muy bien. Tenemos en los próximos 2 o 3 años planeado que como parte de un plan maestro de gestión del sitio se incluya un estudio de un etnolingüista que nos dé mayores luces sobre qué lengua se hablaba, de dónde viene la palabra Chanquillo, qué significa. Ahora, que haya ese tipo de lugares donde evidentemente había una relación, digamos, social, ¿te dice mucho que habían estados, o sea, categorías sociales? ¿Clases sociales había? En Chanquillo hay indicios de que es una sociedad que está cada vez más centralizada, cada vez más jerarquizada. Por ejemplo, algo que llama poderosamente la atención en ese sentido, en el sentido de tu pregunta, es que hay un edificio en particular que por el momento llamamos el Templo de los Pilares, un nombre muy técnico, pero que quizás con más investigación me atreva más adelante a llamarlo el Templo del Sol. Y da la impresión que es una especie de palacio-templo en el cual podría haber residido una élite. En determinados momentos dramáticos del año, en el sentido del ritual, ¿no? En los momentos más importantes, por ejemplo el solsticio, cuando suponemos que miles de personas se habrían reunido a celebrar el culto al sol, por ejemplo, desde los lugares donde estarían reunidos estas personas, se ve la puesta del sol directamente sobre este templo-palacio. Entonces, uno podría imaginar todo el lenguaje asociado a ese efecto visual tan impresionante, ¿no? Que esta es la casa del sol. Aquí el sol llega a descansar al final del año y aquí vivimos nosotros, ¿no? Entonces uno puede imaginar... Yo soy privilegiado, claro, ¿no? Donde vive una casa, no sé, algo... Exactamente. O sea, como estamos conversando, podemos especular que si mucho tiempo después los incas decían ser hijos del sol, ¿por qué no imaginar que algo similar ocurría en Chanquillo y que en esta relación especial con el sol una élite de sacerdotes, astrónomos, guerreros estaba basando su autoridad, su derecho a gobernar en esta relación especial con el sol? Pero falta mucho todavía en investigar en Chanquillo, falta mucho conocer el sitio como para hablar de
clases sociales, el tipo de organización que tenía la sociedad. Ahora, Chanquilla está a 400 kilómetros de Lima, en Casma. Exactamente, está en la región Ancash. Exacto, a eso iba, ¿no? O sea, digamos que cuando ya la puesta en valor se concluya o avance un poco más, sería un lugar estupendo dentro del corredor arqueológico del norte. Exactamente, Chanquilla tiene una arquitectura extraordinaria, tiene como principal atractivo estas observaciones astronómicas que todavía se pueden hacer. O sea, quizás el gancho principal es que una vez que la gente entiende esto y absorbe y le encanta, le puedes ofrecer al visitante exactamente lo mismo que hacían los antiguos habitantes de Chanquilla. Y para añadir, y como para cerrar la invitación, está a 2 kilómetros de la carretera panamericana, frente a un valle cultivado hermoso, un paisaje extraordinario que combina desierto, loma, valle cultivado, montaña, hasta se ve la cordillera negra, la cordillera blanca, pero a 5 kilómetros del mar, y en el valle de Casma hay una gastronomía extraordinaria. O sea, es un lugar estupendo para hacer un turismo, digamos, que tiene todo, ¿no? Ahora a unas horas de Lima y camino a Trujillo, ¿no? Entonces, yo supongo que en el futuro todos aquellos que viajan al norte pararán en Chanquillo, en Casma, digamos, 2 o 3 días para disfrutar todo lo que tiene que ofrecer. Sí, es ideal para eso, ¿no? Ahora, antes que te vayas, ¿por qué la gente suele asociar, digamos, las líneas de Nazca o restos de así con los extraterrestres? Porque no puedo dejar de preguntarte eso. Porque hay ese tema siempre de asociarlo con... Bueno, yo creo que los peruanos carecemos un poco de identidad y de autoestima. Entonces, muchas veces nos cuesta creer, nos cuesta aceptar o creer o entender o valorar los avances tecnológicos que tenían las culturas en el pasado. Lo que es el grado de sofisticación, por ejemplo, que muestran en astronomía los antiguos constructores de Chanquillo es bastante alto. El público debería saber, no quiero entrar a muchas cosas técnicas, pero el público debería saber que es la actividad, digamos, la observación astronómica más antigua de toda América, ¿no? Mucho más temprana que los mayas. Entonces, además es pre-inca, o sea, digamos, todo el rollo de los incas y el sol es exactamente. Después. Entonces, lo que ocurre es que a veces hay una cierta incapacidad para reconocer el valor de las culturas andinas, ¿no? El Perú, hasta ahora parece que estuviéramos a veces más orgullosos de nuestra arquitectura colonial que de nuestros monumentos prehispánicos, ¿no? Entonces, no sorprende que ante la incapacidad de reconocer los grandes aportes a la ciencia, a la historia de la humanidad de culturas andinas prehispánicas, la explicación sea una explicación loca. Tan fácil, ¿no? Además, tipo, ¿no? Ahora, la gente que nos ha escuchado, alguno de repente tiene ganas de ir a ver cómo está Chanquillo. ¿Se puede hacer eso? ¿Alguien puede ir? Sí, con la advertencia que el lugar no está preparado todavía para los visitantes. Estamos en un proyecto largo de 3 a 5 años de puesta en valor del sitio con financiamiento extranjero, nacional, privado, estatal, etc. Y en 3 a 5 años probablemente el público encuentre, digamos, seguridad, circuitos, boletaje, servicios, ¿no? Actualmente es un sitio que está apenas a 2 kilómetros de la carretera panamericana, el cual cualquiera puede visitar si sabe cómo llegar. Y por supuesto con las advertencias del caso, ¿no? Que todavía no hay seguridad, todavía no hay un circuito, una ruta, entonces la gente puede perderse o puede llegar y pensar, bueno, ¿y ahora quién me orienta? ¿No? Pero digamos que a nivel de algo muy aventurero es accesible. ¿Y hay una época que recomiendes por la puesta del sol, digamos? Bueno, sí, yo creo que sí. Evidentemente, una de las razones por las cuales este es un observatorio es que este tipo de observaciones astronómicas, estos alineamientos que permiten determinar fechas, se producen todo el año. Pero es mucho más impresionante en la época de los solsticios y los equinoccios. ¿Qué época es exactamente? Que bueno, el 21 de marzo, el 21 de junio, etc. Y en estas fechas el Sol sale en posiciones particulares, más impresionantes en relación al conjunto de torres. Y además, por razones climáticas es especialmente favorecedor verlo o el 21 de diciembre o el 21 de junio, generalmente por la tarde. Es mejor digamos, salir de Lima, llegar a Casma, almorzar y dirigirse a Chanquillo y quedarse para ver la puesta del sol, que tratar de amanecerse para ver la salida del sol, porque
un 30% de las veces hay mucha nubosidad. Entonces yo le recomendaría al público que planifique llegar a Chanquillo a partir del mediodía y quedarse hasta la puesta del sol. Perfecto. Y antes de despedirnos, porque el tiempo es corto aquí, ¿tienes una página web? ¿Hay una página web donde puedan entrar y buscar? www.idarq.org, que es la página web de la ONG que alberga el proyecto Chanquillo. Pueden encontrar información sobre Chanquillo, links a los investigadores, links a los artículos, etc. Ojalá que les guste. Perfecto, yo sí creo que sí les va a interesar a muchos. Bueno, Iván, muchas gracias por haber estado aquí en Cultura 3.0 por lamula.pe. Vamos a hacer una pausa y regresamos.